So why do we do what we do? Lo que vamos a ver hoy es por qué hacemos lo que hacemos. Because of Jesus, Es por Jesús, for his glory, para su gloria, for his mission, para su misión, for his family, the para church. su familia, para la iglesia. We are partners in the Somos- work of the Lord. Somos socios en la obra del Señor. So why do we come together? Why do we go out and minister? It's because of Jesus. ¿Por qué venimos y nos juntamos? ¿Por qué vamos y hacemos ministerio? Es a causa de Jesús. Brother, go ahead. Next slide. Oh, you got it here. Here we can do it here. Yeah, you can go there. Look at that. Go, Apple. Now unto the King eternal. Dice ahora para nuestro Rey eterno, Go ahead. inmortal, invisible, el único sabio Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. To God be the glory. A Dios sea la gloria, es un pasaje en Timoteo. Why do we do sports? ¿Por qué hacemos esto de los deportes? Deportes. ¿Por qué? Sports, You better- why? Yeah, you better translate for them. Ok. Traduzco para ellos, ¿verdad? Okay. Deportes, ¿para qué? See. It's an opportunity Porque es una oportunidad. because your culture Porque en su cultura includes football, includes está soccer. incluido el fútbol en la cultura. ¿Estás de acuerdo? See. Claro. Also, También lo hacemos porque Dios dirige a la iglesia a moverse hacia adelante, buscando a las personas con su evangelio y con su ministerio. so sports is a big part of a lot of people's lives. Porque el deporte es parte de un montón de personas. And even if it's not part of your life, sports, Y aun cuando no fuera parte de tu vida, los deportes, you can bring the gospel in ministry through the Lord Jesus uno Christ to those puede that play traer sports. el evangelio a través del ministerio de la iglesia, a través de los deportes. Why do we do Food for Five? ¿Por qué hacemos esto que llamamos Food for Five? ¿Por qué, ¿Por qué? Pastor? Ahí dice, Pastor David, Juan Di, Oh, Ricardo, Henry, mistake. Emilio, Nuevo. Vida Nueva. ¿Verdad? Sí, sí. I'm sorry. Lo lamento, puse Vida Nuevo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Why get involved? ¿Por qué involucrarse en algo como esto? Ask Juan D. Why? Pregúntele, que le pregunte a Juan Di, dice, ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué hacerlo? Tell everybody why. Dinos, ¿por qué? No soy yo, es Mark. You have 15 seconds. Tiene Come 15 on. segundos. Because it's an opportunity to come to the whole family. Because sports reunite, they unite the whole family. Amen. Amen. Amén. See? Your pastor still hasn't given you an answer. Su pastor todavía no les ha dado una respuesta. ¿Por qué? Pastor. You can tell them why. Puede decirles No, por qué. no, Lo hacemos por eso, porque el deporte es una oportunidad para llegar a las familias. Claro que sí. It's an opportunity. See. Claro. Giving the gospel to people takes a lot of work. Mira, llevarle el evangelio a las personas es mucho trabajo, But is it not worth it? pero es algo que vale la pena. The gospel changed your life. Mira, el evangelio cambió nuestras vidas. So for some of you, though, the gospel has never changed your life. Y si a alguno acá el evangelio nunca le ha cambiado la vida, You listen to the words. has escuchado las palabras, It sounds good, suena bonito, but then there's questions. pero hay preguntas, There's conviction. hay convicción en tu corazón, And you say, faith? y tú dices, ¿fe? How can I believe in someone that I cannot see? ¿Cómo puedo creer en alguien a quien no veo, por ejemplo? Can I believe that Jesus Christ, the Son of God, would come to die for me? ¿Cómo puedo creer que Jesús, el Hijo de Dios, murió en esa cruz por mí? How could I believe that he resurrected from the dead on the ¿Cómo puedo third day? creer que resucitó al tercer día?
We stand here because it's Sunday, the first day of the week, to celebrate the resurrection of ¿Por qué Jesus nos Christ. reunimos domingos? Porque a través de los años, desde la resurrección de Jesucristo, los cristianos se han reunido domingo. Porque domingo resucitó el Señor. For by grace are you saved through faith. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Not of yourselves, it is the gift of God. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Not of works, lest any man should No boast. por obras para que nadie se gloríe. So the right why can inspire any heart for the right what. Mira, el tener el por qué correcto puede inspirar a cualquier corazón a tener el qué correcto. Sometimes we A just veces. want to do something, the what. A veces queremos hacer algo, queremos el qué hacer. Tell me what to do, God. Dime qué hacer, Dios. Tell me how to do it, Dime God. cómo hacerlo, Dios. And you and I forget why we're doing what we're Y supposed to podemos be doing. olvidar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Likewise, the right who can inspire any heart for the right how. Y fíjate, tener el quién o para quién lo hago correcto te puede inspirar a cualquier corazón para tener el cómo hacerlo correcto. Each one of you Cada uno de ustedes can be involved in any part of the ministry of Vida Nueva. puede involucrarse en cualquier parte del ministerio de Vida Nueva. You just must search your heart, Pero uno tiene que buscar en su corazón, pray, orar, decide, decidir know why and know who it's for. y entender, saber claramente por qué lo hago y para quién lo hago. And then move. Y entonces moverse. Not everyone has to help with soccer. No todo el mundo tiene que ayudar con fútbol, en Foot 5. But Christian, are you able to pray for your brothers and sisters? Pero ¿será creyentes acá que pueden orar por una actividad como esta? Jesus Christ prayed to his Father in heaven constantly. Tú ves la vida de Jesucristo y ves que él oraba a su Padre en el cielo constantemente. He is our example. Él es nuestro ejemplo. He prayed for his disciples. Él oró por sus discípulos. He prayed for those that were against him. Él oró incluso por aquellos que estaban en contra de él. And he prayed for disciples to follow him after he left the earth and went to be with his Él Father in incluso heaven. oró por aquellos discípulos que le iban a seguir incluso después que él dejara la tierra. So you and I, we can pray if we know why. Si tú y yo sabemos por qué hacemos lo que hacemos, podemos orar. If we remember why. Si recordamos el por qué. Why do we do what we ¿Por do? qué hacemos lo que hacemos? Why are you here this morning? ¿Por qué estás acá esta mañana? Have you forgotten why? A veces se nos puede olvidar el por qué. Has this become just a religious act for you? ¿Puede que se te vuelva eso solo un acto religioso? I pray that it has not. Yo oro que eso no se vuelva así. Let's look at how Jesus Christ Quiero que veamos cómo el Señor Jesucristo, gave us the example in dealing with many types of people. cómo Él nos dio el ejemplo de cómo trató, cómo lidió con diferentes tipos de personas. How to bring the truth of himself, the Father, and the Holy Spirit Cómo Él presentó la verdad de Él, de sí mismo, del Padre en el cielo. to all walks of life, A all peoples. todo tipo de personas, todo tipo de vidas. Jesus' parable teaching continues to consistently challenge. Mira, las parábolas enseñadas por Jesús continúan de manera consistente retando el día de hoy. Jesus, it was about his Father's business to do his Father's will. Él estaba aquí para hacer los negocios de su padre, dijo él, la voluntad de su padre. He emptied himself of himself Él se vació a sí mismo, ya no se trataba de él, so that others would come to know him. para que otros pudieran venir a conocerlo. Even those that rejected him, he continued to give them the truth with love. Aún aquellos que le rechazaban, él continuamente les mostraba su amor. Let's look at Matthew 21. Quiero que veas ahí Mateo capítulo 21. Would you like to read verses 28 through 32? Busca Mateo 21, lo tienes citado en la pantalla. Mateo capítulo 21, verso 28. Léelo conmigo.
Mateo 21, 28. Dice la Biblia, palabras de Jesús. Porque, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Please understand Por favor, the setting. comprende el escenario que está pasando acá. This is the last few days of Jesus' ministry alive on the earth. Son los últimos días que Jesús tiene su ministerio vivo en carne acá en la tierra. He's making his way into Jerusalem from Bethany. Él va a través de Betania yendo hacia Jerusalén en su última visita. The Sunday before this they call Palm Sunday. They still- El domingo anterior a esto se le llamó el domingo de Ramos, ¿recuerdas? Cuando le dieron la bienvenida. because they laid down branches. Porque ponían That were ramas from those en palm el suelo trees. y permitían poner Bethany. hojas de palma para que pasara el rey. And they were doing it to honor him. Lo hacían para honrarlo. Now understand, they were saying, many of the multitudes, Hosanna. ¿Recuerdas que era lo que mucho de esta multitud decía? Hosana. They believed that he was the Messiah at this time for a few moments. Esa frase nos dice que ellos creían por un momento que él realmente era el Mesías. It says that the multitudes Dice que las multitudes cried out to declare and praise him. gritaban fuertemente declarando alabanzas a él. But these same Jews that were saying this, Estos mismos judíos que gritaban alabanzas a él, days later were going to reject him. días después estaban diciendo crucifícale. They wanted to see the king. Querían ver al rey. They wanted to praise him for being the one that was the mighty king to come for them. Ellos querían alabarle porque lo veían como ese rey poderoso que iba a librarles. Yet he came as a servant. Pero él vino como un siervo. He came as a Él sacrifice. vino como un sacrificio. That was the first time Esa that fue he la primera came. vez que vino. He will come again Él va a venir de nuevo. as the King of Kings and the Él va a Lord of venir como el Lords. rey de reyes y señor de See? señores. Sí. Remember though, Recuerda remember, eso. they expected Jesus Ellos esperaban que Jesús, to be something more que fuera algo más, when he was everything that cuando they él ya needed. era todo. These people in this passage of scripture, Estas personas en este pasaje de la Escritura, as Jesus is at the temple, cuando Jesús estaba en el templo, there's chief priests and elders. el sumo sacerdote y los ancianos, And as he was teaching them, les estaba enseñando Jesús all a that he was ellos. teaching them, Jesús siempre estaba enseñándoles a those ellos. religious people wanted to know what authority did he have. Estos religiosos querían saber qué autoridad tenía Jesús. They were questioning him. Le cuestionaban, They were rejecting him. le rechazaban They were reviling against him. y ellos estaban completamente en contra de él, And they would not accept his godly teaching. rebelándose contra sus enseñanzas piadosas. Have you met any people like that when you witness to them that reject Jesus Christ? ¿Alguna vez has estado con alguien que les compartes de Dios o del Señor Jesucristo y que le rechazan constantemente? Do you give up on them? ¿Y tú te das por vencido? Be honest with the Lord. Sé honesto, te das por vencido y dices, You know what we're like. We give up too quickly. ¿sabes? Nos damos por vencido demasiado rápido. Building a bridge into someone's life takes a lot of work. Mira, construir puentes para tocar la vida de otras personas es mucho trabajo. Jesus is telling us Jesús nos dice in this simple parable en esta parábola tan sencilla. that a man had 2 sons. ¿Recuerdas que un hombre tiene 2 hijos? And he presented to them, son, I would like you to go work. Y le dice, por favor, yo quisiera que fueras a trabajar a mi viña. One says,
I will not go. Y uno dice, no, no quiero. But later he went. Pero después se arrepiente y dice, ok, voy a ir. Y va. And then there's the other Y son. luego está el otro hijo. He said, oh, I'll go, I'll go, I'll Y el go. otro dice, yo voy, yo voy, yo voy. I'll build bridges and care about people and Yo love voy a people and talk to construir people. puentes y voy a hablar con la gente y voy a cuidar a la gente. Maybe even make a commitment to God. Y voy a hacer un compromiso con Dios. Like you and me. Quizás como tú y yo. And then not go. Y luego nada. No fue. Relationship that moves seriously. Mira, las relaciones que se mueven de manera seria. Move seriously enough. Does that translate? Yes. Seriously enough to demonstrate real love. Las relaciones que se mueven de verdad, seriamente, se mueven y demuestran amor verdadero. To build a bridge to someone's life. Mira, construir un puente a la vida de las personas It takes you and me to decide to make relationship nos desafía que tú y yo tengamos que construir relaciones and be serious. y hacerlo realmente, de verdad. Serious De about verdad caring hacerlo. for them Y cuidarles y estar atento a ellos and demonstrate love. y demostrarles amor. Football can give you this opportunity. Fútbol nos da esa oportunidad como iglesia. It's not just another opportunity that we need to find extra work to do. No es porque estamos buscando una oportunidad para tener más que hacer como iglesia. It turns out to be a natural gathering place for people. Es un lugar donde naturalmente la gente se puede reunir. At the arena of a soccer practice and En game una cancha donde pueden practicar fútbol. with parents that have their children and give them to you to trust them to love and care for them. Con padres que tienen a sus niños y nos lo confían para que podamos entrenarlos en fútbol. Are we serious enough to demonstrate real love? ¿Estamos tomando esto seriamente para demostrarle a la gente amor verdadero? Think of what Jesus Christ said Piensa en lo que dijo Jesús. as he asks these men with this parable, Cuando contó esta parábola y este hombre habló con sus dos hijos. which one, whether of them, did the will of his father? ¿Recuerdas la pregunta de Jesús? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Even the religious people who do not care much Aún los religiosos que no les importaba el mensaje de Jesús can give the right answer to God. entendieron la pregunta y le dieron la respuesta correcta a Jesús. But will they be convicted enough Pero ¿será que tenían la convicción suficiente to actually do what Jesus is challenging them to para do? realmente ponerse activos y hacer lo que Jesús les está retando a hacer? Why didn't they? ¿Por qué no lo hicieron? Because they rejected John, who was sent by the Father, Porque ellos ya habían rechazado a Juan el Bautista, que había sido enviado por el Padre. and now they're rejecting Jesus Y Christ, ahora who was estaban sent by the Father. rechazando a Jesús, que había sido enviado por el Padre. Isn't it interesting? ¿No es interesante? As believers in the Lord Jesus Como Christ, creyentes en el Señor Jesucristo, how oftentimes we're not very serious cómo a veces no tomamos en serio of showing and demonstrating the love that Jesus Christ did mostrar y demostrar el amor de Jesucristo a la gente, for the multitudes, para las multitudes, for the religious leaders, aún para los religiosos, for the children, para los niños, for even, of course, his disciples. incluso para los discípulos, por supuesto. We can learn from Jesus how to Podemos build bridges to aprender people's de lives. Jesús cómo construir puentes. The kind of relationship that moves seriously enough to demonstrate real love. Este tipo de relaciones que se mueven lo suficientemente serias como para demostrar amor verdadero. Segunda lección. Bien. Segundo punto, segunda lección. Verse 33. Mira el verso 33 allí. Oíd otra parábola, dijo Jesús, siempre en el capítulo 21. Follow along with Pastor. Go ahead. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué dará a aquellos labradores? ¿Qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. This is a very serious parable. Esta es una parábola muy seria. Remember, Recuerda, the publicans and sinners, they received the message of the Lord Jesus recuerda Christ. que los publicanos, que eran traidores de la patria, y las rameras, ellos habían recibido el mensaje que venía de Jesucristo de salvación. The chief priests and scribes, they were angry and they rejected him. Pero el sumo sacerdote y los fariseos y escribas, ellos estaban molestos y no habían recibido nada de Jesús. Jesus Christ built bridges into every person's life, every kind of walk of life. Mira, Jesús había construido puentes con todo tipo de personas, todo tipo de vida alrededor de él. And he's giving a convicting message to the religious people. Y él ahora está dando un mensaje que debería de poner bajo convicción a los religiosos. That those that bow their heart, Es aquel tipo de mensaje que deberían de inclinar su corazón, bow their knee, deberían de hincar la rodilla and by faith y por fe call on the name of the Lord Jesus Christ to save them. deberían de tomar el nombre del Señor Jesucristo que les salva. The message of the gospel, El mensaje del Evangelio, Jesus made clear, is for everyone, Jesús nos dejó muy claro que es para todos. and those that reject and those that receive, Y aquellos que le rechazan o aquellos que le reciben, of course they are different in their eternity that they will end up being in. por supuesto, tendrán resultados distintos en la eternidad que van a pasar. But Jesus continued to make those relationships Pero and Jesús- demonstrate his love because he wanted all sinners to repent. Aún así continuaba construyendo puentes todo el tiempo porque Él quiere que todos nosotros los pecadores nos arrepintamos y pasemos la eternidad con Él. So why would Jesus go to all that trouble and then not tell them the most important message? He would never do that. Piénsalo, ¿por qué Jesús construiría estas relaciones y pasar todo ese trabajo para luego no decirles el verdadero mensaje que al final les tiene que decir? So if relationships is all that you do, Piénsalo. Si lo que tú tienes solamente son buenas relaciones, which is very good, lo cual es bueno, but you do not share the gospel with word and deed, pero si no compartes el evangelio con palabras y hechos, then how will someone understand this servant Jesus and how he gave it all for all mankind? ¿cómo la gente puede llegar a entender cómo este siervo, Jesús, lo ha dado todo para salvación de toda la humanidad? This parable, Esta parábola, where everyone is listening, piénsalo, todos la están escuchando.
Pharisees, scribes, fariseos, chief escribas, priests, sumos sacerdotes, multitudes that at this time are praising him and following him. multitudes que hasta este momento le han alabado. His close followers, the disciples, all Los of them, discípulos que son muy cercanos a él, todos lo están escuchando. they are hearing this parable. Están escuchando esta parábola, Just as all of you are hearing this parable. tal y como tú y yo ahora la estamos escuchando. But everybody Pero todos reacts reaccionan and acts differently. y actúan diferente. Evangelism that cares deeply enough to lead a family to Jesus Christ is the kind of witness that we need to have. El evangelismo que de verdad, de manera profunda, se preocupa para guiar a una familia a Jesucristo. At football, En el fútbol. once again, it gives the opportunity Una vez más, nos da la oportunidad to build bridges, para construir puentes, relationships that are serious enough to demonstrate the love of Jesus, relaciones que seriamente quieren demostrar el amor de Jesucristo, but then be even more serious pero luego aún más seriamente to open up the precious words of God nos permite abrir la palabra preciosa de Dios and tell them the gospel message y poder contarles el mensaje del Evangelio that may for the first time mean something more to a little child or a parent que de primas a primeras puede ser completamente diferente para un niño que a un padre, because they see in your life something different. porque pueden ver en ti, en ustedes, algo diferente. When someone takes care of someone else's child Piénsalo, cuando a alguien de verdad le importa el niño de alguien más and do it right, y lo hace bien, they are regarded as someone who deserves honor and respect. se convierte en alguien que merece de esta persona honor y respeto. Now words mean something more. Ahora sus palabras significan algo más. Do you think the husbandmen in the parable had words that meant something when he treated everyone so poorly? Piénsalo, ¿crees tú que las palabras del hombre en la parábola tienen algún significado cuando trató tan mal a los que venían? Piénsalo. He was supposed to fulfill his promise. Este hombre tenía que cumplir su promesa. And the caretaker of the vineyard Y ahí tenías a los que estaban los labradores de esta viña. to give the fruit to the servant. Tenían que darle, fíjate, a ellos tenían que darle los frutos a los siervos. ¿Te It was acuerdas? part of the agreement. Era parte de lo que habíamos acordado. And when he rejected them and did not do what he was supposed to do, Y cuando ellos les rechazaron a los siervos y no cumplieron con su parte del trato, then the owner entonces The el picture of the dueño, Lord, un cuadro de nuestro sent his Señor, own son envía a su propio hijo. and said, they will not reject my son or hurt him. He will take care of things properly. No van a rechazar a mi hijo, van a cuidarlo de manera adecuada. See, you are in the place of the Lord Jesus Christ as a follower and believer in Jesus. Mira, tú y yo somos seguidores, creyentes en Jesús. You are to bring the gospel to people in word or deed, deeply enough concerned to lead that family to Jesus. Nuestra posición nos permite entonces de verdad preocuparnos por otros para poder compartir este mensaje que les guíe a Jesús. The owner El dueño of the vineyard de la Father in viña, heaven. el Padre en el cielo, has put you te ha puesto a ti in a position as ambassador en una posición de embajador to reconcile para reconciliar people to God a la gente con through Dios the Lord Jesus Christ. a través del Señor Jesucristo. Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? To build bridges with relationships that demonstrate the love. Para construir puentes con relaciones que demuestran amor And also y también to put words para poder hablar and deeds, con hechos también, actions con that show that acciones, you will care for someone
con acciones que demuestran que de verdad te importa someone's alguien, child el niño de alguien, in such a special way en una manera tan especial that it will lead that family to the Lord Jesus que puede Christ. guiar a una familia a conocer a Jesucristo. Some of you are doing that in your life already, Algunos ya lo están haciendo en sus in your vidas, community, en tu in comunidad, your place of work, ahí donde trabajas, interacting with people on the street. interactuando con personas en la calle. You care and you love. Tú estás mostrando que te interesan, que les amas. Soccer only adds another opportunity. Esto de hacerlo de fútbol que estamos haciendo solo agrega una oportunidad más. Can you imagine people signing up and registering ¿Te puedes imaginar estas personas que se inscribieron to come to something that you offer y que vienen a esto que has ofrecido? so that you can be the servants of the Lord Jesus Christ Y de repente tú eres este siervo del Señor Jesucristo and share the gospel? y les compartes el Evangelio. Thank you, Lord. Gracias a Dios. Ultima, last one. Último. Go back to Regresa allí verse number 28 al verso 28 del capítulo 21 and consider y considera, por favor, something that I mentioned in passing. algo que mencioné acá. When Jesus says, "But what think ye?" What do you think? ¿Recuerdas en el verso 31 la pregunta que hace Jesús? The question is directed at the chief priests and the scribes, yes? En el verso 28, In the perdón, hay una context. pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esa pregunta está dirigida a los principales sacerdotes. But remember, Pero recuerda, back in verse number 6, allí en el versículo 6, and the disciples went and did as Jesus commanded them. el verso 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. And brought the ass, the colt, put on their clothes, and they set him thereon. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto y él se sentó encima. The disciples are with Jesus, correct? El punto es que los discípulos están aquí con Jesús. Are they learning? ¿Crees que están aprendiendo? Is this question possibly one that they would consider? ¿Qué os parece? ¿Será algo que ellos considerarían? ¿Que ellos escucharían? Jesus was always teaching and training his disciples. Mira, Jesús en cada momento, en cada ocasión, siempre está entrenando, enseñándole algo a sus discípulos, Teaching them about the kingdom of God. enseñándole sobre el reino de Dios. So now, verse number 28. Ahora sí, mira bajo esa perspectiva el verso 28. It is a parable, Es una correct? parábola. Want me And- to go through it again? Yes, please. Lee conmigo el verso 28 en adelante de nuevo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Now think of it as a disciple of Jesus Christ. Ahora piénsalo como un discípulo del Señor Jesucristo. Think of what Jesus is teaching them and training them. Piensa en lo que Jesús les está enseñando a ellos, en qué los está entrenando. He had taught Él les ha enseñado in Matthew chapter number 6, en Mateo capítulo 6, in the midst of the Sermon on the Mount, ahí en medio del sermón del monte. seek ye first the kingdom of God and his righteousness, Recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. and all these things shall be added unto Y you. todas estas cosas os serán añadidas. Seek the kingdom. Es buscad primeramente el reino de Dios. This message was to the Jews. Este mensaje era para los judíos. It's very early in Jesus' ministry, Allá en el sermón del monte es muy temprano en el ministerio de Jesús. yet a few of the disciples are around. Algunos de los discípulos estaban allí. They're learning Están aprendiendo. for the first time back in Mateo número 6. Allá en Mateo Sí. 6 están aprendiendo por primera vez. That's all I know about Spanish. Eso es todo lo que sé de español. Sí.
that now this is the last week of his ministry on Ahora the earth. piensa más bien en la última semana de su Over ministerio 3 en la years. tierra, 3 años después. Do you think now they understand ¿Crees que ahora ya lo entienden? a little bit more Un poquito más quizás. of how he has taught them how to be a disciple? Porque él les ha enseñado a sus discípulos. You need to hear the lesson one more time. One more time. ¿Sabes One lo que more hace time. Jesucristo? Necesita compartir la lección una vez más, y una vez más, y una vez más. I know this church Yo sé que esta iglesia, stands strongly on discipleship, yo sé que cree realmente en el discipulado, on bíblico, evangelism, en el evangelismo, and on building en relationships. construir relaciones. I am not saying anything new to you, No te estoy compartiendo nada nuevo, but the Holy Spirit has compelled me pero el Espíritu Santo me ha impulsado to remind all of us today, a recordarnos a todos acá. why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? It is not just soccer. No hacemos solamente fútbol. There are lives at stake, Hay vidas allí. relationships that need to know the love of Christ. Hay People. relaciones, gente que necesita conocer el amor de Cristo. There are people that need to hear of the truth that the gospel of Jesus Hay Christ personas saves souls. allá afuera que necesitan escuchar la verdad, que el evangelio de Jesús And salva vidas. That's on you and on me Y eso es responsabilidad tuya y mía, in the United States and in Colombia. sea en Estados Unidos y en Colombia. So, disciples, followers of Jesus Christ, Así que discípulos, seguidores de Jesús, understand that there are those that are more mature in the word. entiende que hay algunos que son más maduros en la palabra. They understand how to walk with Jesus. Ellos entienden cómo caminar con Jesús. They have a real relationship with the Lord. Tienen una relación Over many real con years. Jesús por muchos años. And they are here to train you, train disciples in Y the están kingdom acá como ministry. maestros para enseñarte cómo hacer el ministerio. Discipleship that stays committed enough to reproduce a spirit-filled life. Es este tipo de discipulado que se compromete lo suficiente para reproducir una vida llena del Espíritu. Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Amen? Amén. Build relationships, Construimos relaciones, share the gospel, compartimos el and evangelio train disciples. y entrenamos a los discípulos. Be serious about relationships. Mira, ponte serio en cuanto a tus relaciones. Be committed to bringing the gospel to people. Comprométete a compartir el evangelio a la gente. And say that you will be committed and serious about training up others to grow in the grace and knowledge of our Lord Y and Savior, pongámonos Jesus Christ. serios en esta parte de entrenar a otros. Los sábados, acá a las 4 de la tarde, discipulado. Es esto, entrenar al creyente para crecer. Sé serio en esto también. Soccer is simply a part of your culture El and mission. fútbol es simplemente una parte de tu cultura. Y es un campo misionero lleno de gente que necesita a Jesús. Amen.